Buenas frontend, hoy te enseñaré cómo lograr llevar tus proyectos de RIA al siguiente nivel. Si deseas que tus proyectos en RIA sean mantenibles, sean escalables y que apliquen las mejores prácticas en el desarrollo, quédate con nosotros hasta el final. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro proyecto en RIA. Si quieres saber cómo crear un proyecto en RIA, puedes mirar este video de acá. Luego que tenemos nuestro proyecto creado, vamos a levantar el servidor para ver qué tenemos. Acá por defecto tenemos el template oficial de Byte. Y vamos a empezar con nuestra estructura. Lo primero que vamos a estar viendo es una arquitectura modular. ¿Qué cosa es una arquitectura modular? Una arquitectura modular no es más que un enfoque de diseño en el cual el sistema se divide en partes o módulos más pequeños y autónomos, que pueden desarrollarse, probarse y desplegarse y mantenerse de manera independiente. ¿Por qué es importante esta arquitectura modular? Bueno, gracias a la arquitectura modular, nosotros vamos a aprovechar las bondades que nos brinda RIA para crear componentes y dividir nuestra aplicación en múltiples componentes, dándole la responsabilidad a cada módulo de que maneje su propia lógica de negocio y su propio modelo de dominio. Es decir, si nosotros tenemos una aplicación en la cual manejamos usuarios, manejamos roles, manejamos, dígase, productos, cada uno de estos elementos puede ser un módulo, donde en cada módulo, como por ejemplo de producto, pudiéramos estar teniendo varios submódulos, como por ejemplo categorías de productos. Antes de empezar a crear nuestras estructuras de módulos, veremos la nomenclatura de carpetas, componentes, tipos, entre otros, y la estructura general de nuestra aplicación. El naming convention que vamos a utilizar para nuestras carpetas puede variar mucho entre un proyecto y otro, también dentro de un equipo y otro. Yo normalmente utilizo dos variantes. La primera variante es kebab case. Kebab case no es más que utilizar las palabras en lowercase y separarlos por un guión. La otra nomenclatura que yo utilizo normalmente es Pascal case. En este caso, se separa cada palabra y se utiliza la primera palabra en mayúscula. Vamos a estar utilizando kebab case para el naming de nuestras carpetas. Para el caso de ficheros de tipos de datos, por ejemplo, vamos a decir que estamos utilizando la script, un type, el type usuario, utilizaremos la convención Pascal case, donde luces. En el caso de ficheros CSS, funciones útiles, imágenes, nombre de imágenes, etcétera, utilizaremos la nomenclatura kebab case. Luego que tenemos vista esta convención, vamos a pasar a la estructura general de nuestro proyecto. Lo primero que vamos a tener en nuestro proyecto de RIA es una carpeta que le vamos a llamar core. En esta carpeta core vamos a tener todos los elementos generales que van a ser compartidos en nuestra aplicación, desde la definición de los temas hasta la creación de las rutas, la definición de los tipos globales. También vamos a tener estilos globales, vamos a tener componentes que son globales. En esta carpeta tendremos esa definición. Entonces, ¿qué vamos a tener? Lo primero que vamos a tener en esta carpeta es una carpeta components, en la cual vamos a tener todos los componentes que ya les decía que son compartidos a través de nuestra aplicación. Por ejemplo, yo voy a crear un componente URL y dentro de esta carpeta, siguiendo la nomenclatura que ya hablamos, vamos a crear un componente URL. Ok, perfecto. Ya tenemos nuestro componente URL creado. Ahora voy a seguir con el resto de las carpetas que usualmente en un proyecto, ya sea un proyecto de un tamaño grande o pudiera ser un pequeño proyecto, yo utilizo. Normalmente tenemos ya la carpeta que vimos, components. Además tenemos la carpeta hooks, donde va a ser una carpeta donde vas a almacenar todos los hooks que son compartidos por el resto de tus módulos de la aplicación. Voy a tener también la carpeta types, donde voy a tener los tipos que también son compartidos en el resto de la aplicación. Voy a tener la carpeta services, donde básicamente vamos a tener las llamadas al backend, que son servicios globales de nuestra aplicación.
También tendremos por acá, dentro de otras cosas, pudiéramos estar teniendo themes para todo el tema del manejo de los temas en la aplicación, ya sea que utilicemos una librería o creemos nuestros propios temas. Otra de las carpetas que vamos a estar teniendo acá son las carpetas de utils, donde también tendremos nuestras funciones útiles que nos serán de ayuda en nuestra aplicación. Básicamente, estos son los elementos que tenemos en nuestra carpeta core y son muy parecidos a los elementos que crearemos en nuestros módulos. Luego de visto, vamos a analizar qué debe tener nuestros módulos y cuáles son las condiciones que debe tener cualquier módulo. La estructura de nuestro módulo será muy similar a la del core. Tendremos lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta modules y dentro de esta carpeta modules crearemos nuestros módulos. Primero vamos a tener un módulo user. Además vamos a tener un módulo roads y por último users en inglés, en plural, y luego vamos a tener por acá, digamos, rights. Ok, entonces en nuestra carpeta users vamos a tener una estructura muy similar a lo que tenemos en core. Todos los módulos van a tener esta estructura. Van a tener components, van a tener containers. Ahora hablamos qué cosas son los containers. Van a tener types. Van a tener services. Van a tener hooks. Van a tener otros módulos. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, en componentes tenemos los componentes que son utilizados dentro de este módulo que está acá. Dentro de containers no tendremos el punto de entrada a ese módulo, es decir, el componente mediante el cual tú expones ese módulo para que sea utilizado en otro lugar. También tenemos hooks, que son los hooks que van a estar siendo utilizados dentro de ese módulo. Tenemos otros módulos hijos, por ejemplo, acá pudiéramos tener roles, digamos. Tenemos servicios donde van a estar los servicios, las llamadas a la API de backend. Y tenemos los tipos, nuestros tipos de TypeScript. Esta es la estructura que tiene un módulo. Ahora, muy importante. Y es un concepto que forma parte de un patrón de diseño que estableció Dan Abramov acerca de los tipos de componentes. Dan Abramov, que es el creador de React, dice que deben existir dos tipos de componentes. Un tipo de componente es un tipo de componente que se llama container y otro tipo de componente es un componente que se llama de presentación. Los componentes container son aquellos componentes que su responsabilidad es manejar toda la lógica de la aplicación y del negocio. Ellos son los responsables de hacer la llamada a backend, son los responsables de mutar los estados, son los responsables de el acceso a datos. Mientras que, por otra parte, tenemos los componentes de tipo presentación. Los componentes de tipo presentación no son más que el clásico componente de React, en el cual tú tienes componentes y manejas la lógica de esos propios componentes. Es muy importante no mezclar las responsabilidades de los componentes contenedores y los componentes presentacionales. Los componentes presentacionales solo se van a encargar de mostrarle al usuario en pantalla los elementos y luego emitir eventos para que los componentes de tipo contenedores puedan escucharlos. Bueno, ahora que ya tenemos creado nuestras carpetas, nuestros módulos, sabemos cómo nombrar nuestros ficheros, vamos a crear un ejemplo más real. Acá tenemos ya creado nuestro componente container, user container. Este componente será el punto de posición de este módulo para el resto de los módulos o nuestra aplicación. Vamos a empezar instalando React Router DOM para poder ponerles un ejemplo. Instalamos React Router DOM y empezamos acá en el core. Vamos a crear una carpeta routes donde estará la definición de nuestras rutas. Acá creamos routes. Creamos un fichero routes. Listo. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, ver la documentación. Vamos a crear
un row de tipo browser. Este row de tipo browser vamos a exportarlo. Vamos a importar los elementos necesarios del router. Esto no lo necesitamos acá, pero lo necesitamos poner en la... Con esto ya tenemos nuestra primera ruta creada, que es la ruta del home. Vamos a estar entonces ahora creando las rutas hijas. Para eso lo que vamos a estar haciendo es, vamos a tener un children. Vamos a crear la primera ruta hija, que va a ser el index. Y lo que va a tener no es más que este elemento que está. Luego vamos a empezar con nuestros módulos. El primer módulo que vamos a tener será users. El módulo user va a tener un elemento users y va a tener más hijos, que son cada uno de las funcionalidades o submódulos que queremos tener. Perfecto. Vamos a ver qué por acá viene faltando. Okay. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, importar nuestro punto de entrada, el user container. Para eso vamos a utilizar lazy load. ¿Cómo utilizaríamos lazy load? Simplemente lo que haremos es coger nuestro componente y decirle real.lazy y importamos. Vamos a importar directamente el lazy para no tener que importar real. Importar solamente el lazy. De esta manera ya tenemos nuestro componente user y lo utilizaremos directamente acá. Perfecto. Lo próximo que vamos a estar haciendo es coger nuestro componente. Dice, path refresh only work when a file only export components. Move. Ok, vamos a mover esto, vamos a crear. Perfecto. Ya tenemos ya nuestro módulo user importado. Vamos a nuestra aplicación y vamos a añadirle el provider a nuestra app. Aquí ellos directamente se lo están añadiendo a main. Yo se lo voy a añadir a app. ¿Por qué? Porque luego, en otro momento, voy a querer crear mi estructura de la aplicación con mi template, con mi navbar. Entonces, vamos a importar nuestros. De esta manera, cuando levantemos la aplicación, vamos a tener nuestra aplicación, va a estar levantando con solamente el Hello World. ¿Por qué solamente con el Hello World? Bueno, porque nosotros definimos que en nuestra ruta el elemento que iba a estar en ese caso es el Hello World. Entonces, si vamos a la ruta /users, vamos a ver también Hello World. ¿Por qué pasa esto? Bueno, simplemente estamos teniendo aquí una ruta a la cual le estamos declarando hijos, pero acá debe haber un componente que se llama outlet. ¿Qué cosa es el componente outlet? Ahora les explico. Ok, perfecto, ya tenemos aquí nuestro componente. Entonces, ¿qué cosa es un outlet? Un outlet es lo que le permite a Real Router DOM poder concatenar rutas. Nosotros nos vamos a ayudarnos de ese componente para poder crear nuestra anidación de módulos. De esta manera, nosotros pudiéramos estar creando dentro del user container, por ejemplo, un outlet acá por cada uno de los elementos que yo vaya a ir recorriendo. Por ejemplo, si tenemos una lista de usuarios, un editar usuarios, nosotros pudiéramos estar mediante nuestro punto de entrada, que es el user container, creando rutas anidadas para darle soporte a esta funcionalidad de Real Router. De esta manera ya tenemos ya importado acá en nuestra aplicación el módulo
User Container. Pueden escribirnos en los comentarios cualquier duda, cualquier inquietud y yo no dudaré en responder. Saludos y suscríbanse y síganos para más contenido como este.